Vamos a hacer la confesión de fe. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a saludar también a las personas que están a nuestro lado. Vamos a estar despiertos en oración. Hoy les comparto la palabra de hoy con el título de concentración en la oración como Jesús. Nuestra vida de fe, nuestra vida en general siempre tenemos una persona modelo que siempre estamos siguiendo. Entonces, dependiendo de esa persona que es ese role model, ese modelo para nosotros, las decisiones y lo que hacemos en nuestra vida cambian. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que es el mejor modelo espiritual para nosotros como hijos de Dios? Y es Jesucristo mismo. Jesús vino a esta tierra como hombre y él estuvo con 3 años de un seminario público. Y en esos 3 años él nos mostró cómo se lleva a cabo la vida de fe. Y si nosotros lo hacemos tal cual. Jesús en esa época, igual que nosotros, si él no comía le daba hambre, si no descansaba se cansaba, igual que nosotros. Y entonces él vino y nos mostró, porque fue 100% hombre, y él vino y nos mostró cómo como hijos de Dios tenemos que llevar una vida de fe. Claramente, si vemos los 4 evangelios, en toda la palabra está esto. Por eso, si nosotros hacemos tal cual como Jesús hizo, podemos tener una vida de fe bíblica. Aunque nosotros no lo podemos hacer tal cual 100%, lo importante es cuando nosotros empezamos a desafiar en esa área, estamos teniendo ya una vida de fe en esa dirección. Y nosotros tenemos que tener una vida de fe bíblica, tiene que ser así, para que haya cambio en la vida espiritual. Para tener crecimiento espiritual. Ese es el mejor camino para tener crecimiento espiritual. Cuando nosotros vemos en la palabra que Jesús tiene diferentes circunstancias y hay diferentes cosas en su ministerio, sin embargo hay una cosa central que es el ministerio de la oración. Todo el ministerio de Jesús fue por medio de la oración. Empezó con oración y terminó con oración. Empezó todo con oración. Cuando empezó su ministerio, pasó 40 días en ayuno, orando en el desierto apartado. Y después, cuando él volvió a hacer su ministerio, él nunca descansó, nunca dejó de orar. Y incluso cuando él estaba en la cruz, oró. En ese momento también oró. Y cuando él resucitó, lo que le dijo a las personas, a los discípulos que estaban ahí, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa de Dios. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Concéntrese en la oración. No es simplemente ahí estar esperando, haciendo absolutamente nada, sentados. No. Mientras están esperando, oren. Por eso es que después vemos en la palabra que esas 120 personas se reunieron en el aposento alto de Marcos y estuvieron orando juntos. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo, descendió sobre ellos y todos en ese aposento alto por primera vez vieron como el Dios Trino se estableció en esta tierra por medio del Espíritu Santo. Y esas 120 personas que estaban ahí, todos fueron discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron al campo. Después de ser llenos del Espíritu Santo, fueron al campo. Ya fueron completamente diferentes. Después de que recibieron el Espíritu Santo, les estoy diciendo, cambiaron por completo. Ellos antes simplemente estaban reunidos en el aposento alto y estaban simplemente orando en ese lugar, esperando. Pero de que el Espíritu Santo fue derramado en ese lugar, todo temor se quitó y salieron a proclamar que Jesús era el Cristo. Que Jesús es el Mesías que se había prometido la palabra. Y ese Jesús que vino es el Cristo. Él ha solucionado todos los problemas de nuestra vida y ellos salieron a proclamar esta verdad con denuedo. Por eso, cada día, dice que cada día estuvieran en la casa, estuvieran donde estuvieran, no paraban, no cesaban de predicar que Jesús era el Cristo. Esto es lo que es un discípulo. Con quien sea que se encuentren, decir Jesús es el Cristo. Con quien sea que se encuentre, decir Jesús es el Cristo y ha solucionado todos sus problemas.
성경적 제자예요. Y una persona que proclama esto es una persona, un discípulo de acuerdo a la Biblia. 여러분의 삶이 누굴 En sus vidas, cada vez que ustedes se encuentren con alguien, ustedes tienen que proclamar que Jesús es el Cristo con denuedo. 그치지 아니하냐. Y ya, y no, dice la palabra, no hay un final. Este movimiento, este fluir espiritual no tiene una pausa, es continuamente. Por eso este evangelio hasta ahora, a través de nosotros, a través de nuestros labios, sigue siendo proclamada. Y la vida, y así como en el título de la palabra de hoy, la vida del ministerio público de Jesús fue un ministerio de oración. Pero y Jesús mismo es Dios, ¿por qué tenía que orar? Pero él oró. ¿Y cuál era la oración? La razón. Porque la oración es el punto central de la vida de la fe. Y lo importante era mostrarnos directamente a nosotros y a los discípulos que estaban en ese momento cómo se llevaba una vida de fe, de acuerdo a la Biblia. Por eso, si vemos en Marcos 6:9, dice, hace la oración. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Esta oración que hizo el Señor, esa oración que llamamos el Padre nuestro, es un ejemplo de cómo debemos orar, por qué es lo que tenemos que orar. Y las respuestas esenciales a esta pregunta están en este Padre nuestro. Y la verdad es que todas las religiones tienen oraciones. Pero acá el punto y lo determinante no es la oración, sino a quién se le está orando. En nombre de quién estamos orando. A quién le estamos entregando nuestras oraciones. Eso es lo más importante. Nosotros damos nuestras oraciones a nosotros al Dios Padre Trino. Lo llamamos nuestro Padre. Nosotros podemos llamar al Dios Trino, lo podemos llamar Padre. Las personas, las religiones, todos están orando a demonios y a Satanás, y es completamente diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque el resultado de sus vidas y el resultado de todo es el infierno. Pero ¿cuándo se enteran de esto? Cuando mueren. Cuando mueren, antes no se enteran, Satanás los engaña. Por eso, en la vida de fe, el propósito y la dirección de nuestra vida de fe es la oración. Y lo importante es vivir una vida. Y cuando nosotros vivimos una vida de oración, empezamos a vivir una vida que lleva a que el reino de Dios sea establecido en nuestras vidas. Amén. Que en mi familia sea el reino de Dios, que en mi iglesia sea el reino de Dios. La iglesia es una extensión del reino de Dios. La iglesia es la extensión del reino de Dios en la tierra. Cuando vengan a la iglesia tienen que disfrutar el reino de Dios. Por eso la iglesia es el reino de Dios. Y esa es la vida que estamos viviendo, de acuerdo al propósito de Dios, que a través de nuestras vidas el Señor sea estableciendo su voluntad, que a través de mi vida. La oración que nosotros hacemos es que por medio de nuestra oración el reino de Dios sea establecido, y por eso es que nosotros a la oración le decimos que es la oración, es la respiración espiritual. Cuando nosotros no estamos respirando es muy difícil. Cuando las personas que están enfermas que no pueden respirar es muy duro para ellos, es una situación, una condición muy seria. Y nuestra vida espiritual tiene que estar en oración, y nuestra vida espiritual, así como la vida física depende de la respiración, nuestra vida espiritual depende de la oración. Y hoy en la palabra de hoy el Señor nos está mostrando, estamos viendo una oración que hizo Jesús, que se llama la oración de Getsemaní. Y esta oración, después de que terminó, Jesús fue arrestado y empezó su camino hacia la cruz. Fue una situación que no puede ser un dolor y una maldición que es sobre Jesús que ningún otro hombre ha experimentado. Y en ese momento
기도를 통해서 감당했다. Jesús, la carga de ir a la cruz, Jesús la sobrellevó a través de la oración. 십자가를 지게 된 거예요. 팔 하나 잘리고 다리 하나 잘리는 게 중요한 게 아니. 이보다 가장 고통스러운. Era el momento, no que le corten un pie, que le corten una mano, no estando la situación, la forma en la que Jesús estaba a punto de morir fue la más dolorosa. 사람을 죽을 때까지. Es golpear a una persona, maltratar a una persona que está perfectamente, en un estado perfectamente, en una condición bien, hasta que muere. 기도 집중하면서 나를 초월했어. 나를 초월했어. Y yo espero que por medio de la oración todos los creyentes de la iglesia de Juan se sobrepasen a ustedes mismos, sobrepasen quiénes son ustedes y disfruten de la oración. ¿Por qué? Porque no hay nada que yo pueda hacer, yo soy débil, yo en mis fuerzas no puedo hacer nada. Por eso es importante la oración. Las personas que creen que saben mucho, entonces creen que no necesitan orar. Ah, es que yo puedo vivir en mis fuerzas, no necesito la ayuda de Dios. 최고의 교만이 뭐냐? Y esa es la peor 겁니다. arrogancia espiritual, no orar. 하나님 도움 필요 없다는 것입니다. Es decir, no necesito 살겠다는 것입니다. la ayuda de Dios, voy a vivir en mis fuerzas. 저는 어릴 때부터 저희 어머니 가난하지요. 그 장사해야 되는데 Yo, desde que era joven, yo 새벽에 era muy pobre. Mi familia era muy, muy, muy pobre. 그걸 보면서 Pero nosotros siempre en la mañana íbamos a la oración. 어머니의 기도 지금까지 Y yo me doy cuenta, de verdad, la oración de mi madre, el poder de la oración de mi madre, me ha guiado 기도가 그렇게 toda la vida. 있는 거구나. Y digo, realmente hay poder en la oración. 나는 못하니 Una oración, yo no podía haber llegado a ningún lado, yo no podía haber hecho nada, pero la oración me trajo hasta acá. Y esa oración que se conecta con el trono y experimenta el poder del trono. Yo espero que todos ustedes puedan experimentar eso. Primer punto, la oración según el poder de Dios. Vamos a leer el versículo. Según la voluntad de Dios. La oración que sigue la voluntad de Dios. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. La palabra de hoy, vemos que Jesús, esto fue antes de que Jesús fuera a la cruz para llevar los pecados de toda la humanidad. Y esto fue lo que pasó justo antes de que Él fuera a la cruz y llevara todos los pecados. Él fue al jardín de Getsemaní y Él estuvo en ese lugar y Él empezó a prepararse en oración. Si nosotros vemos el ministerio de Jesús en diferentes momentos, vemos que en cada parte, con la cruz y con su ministerio, vemos que Jesús estuvo en oración todo el tiempo. El ministerio de Jesús fue el ministerio de la oración. Y en ese momento, cuando Él estaba yendo de un lugar a otro, en todo momento, Él todo el tiempo estuvo en oración. ¿Y cuál fue la razón por la que Jesús podía llegar a hacer todo lo que Él estaba haciendo? Porque Él estaba orando. ¿Por qué? Porque Jesús era hombre, pero Él también fue 100%, Él era Dios, pero también fue 100% hombre. Y porque Él tenía un cuerpo de hombre, Satanás podía atacarlo. Podía engañarlo, porque lo que Satanás usa es la carne. Por eso Jesús, como tenía una carne, estuvo en oración todo el tiempo. Él proclamaba la palabra, Él hacía milagros, pero después se iba en silencio a la oración, a términos de oración, a lugares de oración. Y si vemos en la misma palabra de hoy, esta misma historia, este mismo versículo de hoy, en otro evangelio, esta misma escena de hoy, en otro evangelio vemos que dice que Él iba a orar como siempre, como de costumbre. Entonces no es porque Él estaba a punto de ir a la cruz, a punto de un problema grande, que se fue a orar. Ay, ya me toca ir a la cruz, entonces voy a orar. No, dice, de acuerdo como acostumbrado a hacerlo, como de costumbre Él fue a orar. De esa manera, Jesús nos estaba mostrando cómo Él estaba en oración todo el tiempo. Y asimismo nosotros tenemos que tener la costumbre de oración, orar en todo momento. Si viene una dificultad,
A veces viene un momento y estamos orando y tenemos que orar por una u otra persona y vemos que la gente no está orando. No está orando. Donde hay una iglesia, donde hay una iglesia como la nuestra que tenga estos salones de oración y la gente pueda venir a orar. Esto lo tiene nuestra iglesia. Ustedes van, piden la llave y pueden estar orando. 기도원이 멀잖아요. 왔다 갔다 시간 걸리잖아요. 여러 가지 불편한 게 많잖아요. 그냥 교회가 Y no tienen que ir a buscar un lugar o el otro, sino pueden simplemente venir a la iglesia y estar orando acá. 전부 다 계단 밑에 다 박혔기 때문에 Y 옆 사람 들리지 nadie los ve y ni siquiera se escucha quién está cerca. 기도하라. Todo esto para que oren. Tienen que orar. 그게 큰 문제가 큰 축복으로 바뀌는데 Sí, en el momento que es así, cambia. Cuando oramos, los problemas grandes se cambian por unas bendiciones enormes. 틀림없습니다. 다른 No 사람이 hay 하나님 falla. 어려움이 큰 어려움 왔다. 큰 인물이라는 큰 응답이 Cuando, 기다리니까. cuando viene un problema muy grande, está viniendo una respuesta grande a nuestras vidas. Eso nos está esperando. Tenemos que orar entonces. 우리 아들이 청각 진단 받았어. Cuando nuestro hijo 목사님 당시 정필도 목사님 신방과 se le diagnosticó con 하나님이 que era sordomudo, 천사를 보내주셨군요. el pastor principal de la iglesia que yo asistía en esa época 천사를 보내줬대. 천사를. dijo, a Dios le envió un ángel. 그걸 잊을 수 없어. Y yo creo que yo no puedo olvidar eso. 목사님 눈에는 Dije, realmente 천사를 보내준 거구나. en los ojos del pastor principal era como que Dios había mandado un ángel, 매일 밤 교회 como un regalo. 혼자 아무도 없어. Y realmente los ojos, los ojos con los que el pastor veía era diferente, me sorprendió y por eso desde ese momento, todo el tiempo estuve orando. 그 기도 시작이. Todos los días. Y ahí fue cuando yo empecé a orar. Obviamente también lloraba antes de eso. Asistía a culto. 순복음교회 영향 많이 받아 했어요. También hice muchas cosas. 기도 뭐 같은 기도가 아니에요. Pero ya después de que yo estuve en esa circunstancia, la oración cambió tanto. 기도가 아니라 No era la misma 내 oración. 재미로 내 즐기는 게 아니에요. Ya era una oración diferente. No era una oración por mí, sino una oración honesta delante de Dios. 그게 아니에요. Y ya la vida de fe, porque llevamos vida de fe, no quiere decir que todas las vidas de fe son iguales. 알고 그런 기도는 100% 실패입니다. Las oraciones que hacemos para nosotros, para lo que nosotros queremos, es una oración fallida 100%. 이제쯤면 기도 시작하시기 바랍니다. Y si el Señor les permite que haya un problema en su vida para que ustedes oren, por favor, oren. 밤에 혼자라도 나와서 Así sea en la noche, así sea una hora. Vengan a la iglesia y estén orando en estos lugares de oración, estén orando. 24 기도 24 ¿Pero qué nos está diciendo el Señor? Estén en oración 24 horas. Y si nosotros vemos en la palabra de hoy, vemos que el Señor en este momento 기도의 자리에 llevó a Pedro, 심히 llevó a 3 personas con él 슬퍼하시고 a orar. Llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. 예수님 스스로도 내 마음이 심히 Y él 고민하여 죽게 되었으니 mismo le dijo que tenía una tristeza en su corazón. 하나님의 아들이신 예수님께서 이렇게까지 표현할 이유가 어디 있느냐? Porque ¿cómo puede ser que el mismo Hijo del Dios, de Dios esté diciendo que hay tristeza en su corazón? 인간인 것, Y esto nos está mostrando que él era 100% hombre. Él tenía que volverse hombre para poder solucionar los problemas del hombre. Si nosotros no somos unas hormigas, no podemos comunicarnos con las hormigas. Tenía que volverse hombre para poder comunicarse con el hombre. Y por eso se vistió de hombre y vino a esta tierra. 인간의 육체와 성장을 그대로 지닌 채 이 땅에 오신 거예요. Y tal cual la Biblia lo había dicho, así vino a la tierra. 우리가 당하는 거, 우리가 경험하는 거 Todo lo que 싹 다 estamos experimentando, 경험했어요. todo lo que nosotros pasa por nosotros, todo mismo lo experimentó Jesús. 그래서 내 이름으로 기도하라고 말씀하고 있어요. Por eso el Señor dice, oren en mi nombre. 십자가의 고통은 El dolor de la cruz 감당하기에 너무 힘들기 때문에 es 그 muy 고통스러운 difícil, es muy 아픔이 doloroso llevarlo nosotros mismos. 십자가 처형을 Por eso, 로마 en esa época, 시민교회는 다 했습니다. 흉악범들은 주로 살인 강도. las personas que morían en la cruz eran usualmente 십자가 처형이요. personas que eran asesinos o las peores personas, porque era una muerte muy dolorosa. 놓기 전에 십자가 달기 전에 거의 반죽입니다. 어떻게 주냐? 40대 한 대 감안에 이 매가 그 당시에 매가요. Entonces, por eso, antes de que, como era tan larga y tan dolorosa la muerte de la cruz, antes de que pasaran a la cruz, 다섯 가닥으로 돼 있는데 los 이 가닥마다 golpeaban 50개씩
con 5 cosas. 뼈가 다 달려있어요. 줄이 착. Y de estas cosas que tenían diferentes cosas que salían, entonces los golpeaban. Y cuando los golpeaban, 치면 그냥 매가 아니라 살 껍질이 몸 Ay. 껍질이 벗겨져. entonces eso levantaba la piel. 39대까지 때리. Entonces les golpeaban muchísimo. 몸이 다 Y ya cuando todo el cuerpo, ya toda la piel del cuerpo era levantada, era arrancada, 실감나게 그린 그 화가들이 그린 게 있습니다. 온몸이 싹다 queda todo lleno de sangre. 온몸을 다 찢어버리고. Lo que ustedes ven a veces en las películas no es tan real. ¿Por qué? Porque cuando eso es así, 너무 십자가 toda ya es la sangre, el cuerpo era lleno de sangre. Entonces era una muerte muy dolorosa. 십자가에 갑니다. 그럼 빨리 죽잖아요. 그럼 고통이 Entonces, 덜하잖아요. para que ya no pasara tanto tiempo de dolor en la cruz, los llevaban 돈을 줍니다. 그 군인들에게 빨리 좀 죽여달라고. 너무 고통스럽게. y digamos cuando alguien sabía que, por ejemplo, si sus hijos tenían que ir a la cruz, lo que hacían era que les daban dinero a los guardias para que los mataran rápido y no tuvieran que estar en la cruz sufriendo tanto. 그냥 죽음을 당했다면 Por eso, 모든 죄를 사겠다고 si Jesús no hubiera muerto en la cruz y no hubiera sido cualquier muerte, 그 죽음이 그냥 죽었다면 hubiera sido cualquier muerte. 3장 현장에 태어난 우리의 Las personas, nosotros que nacimos en Génesis 3, 6, 11, ese corazón humano, tal vez no hubiera sido conmovido por el amor de Dios. 그냥 죽었다. Ah, simplemente se murió. ¿Qué 다 그래 죽는 qué conmoción van a recibir ustedes? Todos se mueren. 무슨 감동을 받겠냐고. ¿Qué conmoción van a recibir? 하나님께서는요 가장 큰 Por 고통을 eso 주고 죽게 el 만드는 Señor permitió que Jesús muriera la muerte más dolorosa 감동받도록 para que nosotros pudiéramos ser conmovidos y entender. 우리의 죄악이 그만큼 Así 지금같이 de ciegos, así de muertos 너무너무 estamos espiritualmente nosotros. 강하기 때문에. Es tan fuerte que el Señor lo hizo así. 그런데 예수님께서 이렇게까지 십자가 죽음에 대해서 고통스러워하신 것은 Pero 단순히 Jesús, 육체적인 고통뿐만 아니라 para Jesús, esta muerte en la cruz no era simplemente tampoco el dolor físico, 보여주시고 sino que Él estaba cargando todo el peso del pecado de la humanidad. 모든 인류의 Toda la 죄를 humanidad, todo el 대신하기 위해서 pecado, como Él fue, como Él cargó ese pecado a toda la humanidad por un momento. Él fue separado del Padre. Él fue separado del Padre. Y esa muerte lo separó de Dios por un momento. Quedó completamente, quedó sin poderse comunicar y quedó separado de Dios completamente. Y eso para Jesús fue aún más doloroso. 신앙생활 하면서 우리가요. Cuando estamos llevando una vida de fe, el- 지속적으로 이루어져야 됩니다. nosotros tenemos que tener una comunión continua con Dios. 그 교제가 뭐예요? 기도예요. ¿Y cuál es esa comunión? La oración. 하나님과 교제가 En el momento que nosotros no tenemos, nosotros tenemos que tener esa comunicación con Dios, esa comunión. Y cuando esa comunicación, si se llegara a perder, eso tiene que ser para nosotros lo más doloroso. 내가 기도를 Wow, yo, 너무 바쁘다고 que porque estaba ocupado, que porque estaba cansado, no oré, 일이 많아서 que porque tenía muchas cosas que hacer, no oré, 시간이 적었구나. no dejé de orar. 적었구나. 이걸 느껴져야 돼. Tenemos que 기도하지 sentir 않는데 esto. 아무렇지도 않다. Cuando nosotros no oramos y no nos importa, 하나님 앞에 기도의 무릎이 없는데도 cuando no 아무렇지도 estamos 않다. delante de Dios postrados orando y no nos importa, 신앙생활 진단 다시 해야 돼. esa persona tiene que examinar nuevamente su vida de fe. 영혼의 호흡이 끊겼는데 Porque la respiración de su alma está cortada. ¿Cómo va a vivir espiritualmente? 35절 봅니다. Vamos a ver el versículo 35. 조금 나아가서 땅에 엎드려 될 수 있는 대로 Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase él aquella hora y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 예수님께서 겟세마네 기도를 통해서 Jesús, por medio de esta oración en Getsemaní, nos está mostrando qué oración 기도의 본질에 tiene que estar en nosotros y nos está mostrando cuál es la esencia de la oración. 처절한 십자가 저주와 고통의 잔을 꼭 내가 마셔야 합니까? 십자가를 지지 않는 길은 없습니까? 그러나
나의 원대로 마옵시고 Él sabía, Jesús sabía, para mí la cruz es dolorosa. Esto es difícil. Sin embargo, las cosas no funcionan como yo quiero que sea lo que tú quieras. Esta es mi circunstancia, pero que sea lo que tú quieras, Señor. Y esta es la diferencia entre la oración de la religiosidad de afuera, del mundo, de las religiones del mundo, y la oración según el Evangelio. La oración de buscar lo que yo quiero que Dios me dé, es una oración religiosa. La oración que Jesús nos está mostrando es una oración que busca que se establezca y que se haga la voluntad de Dios. Que no sea lo que yo quiero, sino que sea lo que Dios quiera. Esa es la oración del pacto. Y así como Jesús nos ha mostrado, nosotros, la voluntad de Dios es algo espiritual, es algo que no vemos. Y a veces cuando nosotros oramos por cosas oramos por cosas introductorias visibles, por cosas materiales, por salud. Pero nosotros tenemos que orar por cosas espirituales, que es lo que Dios nos ha dado. Orar por las almas, orar por los lugares de misiones, orar por las 237 naciones y 5,000 tribus. Y no solamente en general, sino también oraciones detalladas, orar por esta persona y por esta persona. Los que son profesores, orar por cada estudiante en su nombre. Esa oración, por el nombre, llamando el nombre de cada uno de sus estudiantes. Esa es la oración del pacto. Esa es la oración que va de acuerdo al plan y la voluntad de Dios. Esta es la oración de la cual habla la Biblia. Y lo importante es si ustedes oran así, van a recibir una respuesta muy diferente. Si nosotros vemos Mateo 6:33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Efesios 3:20 dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. O sea, él dice que nos da aún más, mucho más abundante de lo que queremos nosotros, de lo que pedimos o entendemos. Por eso cuando nosotros entendemos esto y nosotros oramos buscando el reino de Dios, se establece el poder del trono en nuestras vidas. Hay un poeta que se llama Baudelaire, un poeta francés, y él dice: la oración sirve para elevar al espíritu y menguar al animal. ¿Y qué es esto? Siempre es lo físico de nosotros. De Génesis 3:11 siempre está arriba, pero nosotros tenemos que... Ese es el corazón del ser humano. Y es cómodo para el ser humano por la naturaleza que tenemos. De Génesis 3:11, por esa naturaleza es más cómodo vivir de acuerdo a nosotros y vivir en contra a la voluntad de Dios. Eso es más cómodo en nuestra naturaleza. Por eso es que necesitamos estar en oración todo el tiempo. Por eso nosotros estamos viviendo, nacimos en este campo de Génesis 3:11, que es el egocentrismo. Todo es el egocentrismo, yo. De Génesis 6, las cosas físicas. Todo es dinero, todo el mundo vive por el dinero. La gente dice Evangelio 24, pero la verdad es que mucha gente vive por dinero. Y después Génesis 11, ¿qué es? El éxito de este mundo. Todo el mundo busca ese reconocimiento. Estas tres cosas. Y para lograr esas tres cosas, la gente usa a Dios. Usa el Evangelio. ¿Qué es eso? Dios... Por eso, nosotros, ¿qué tiene que haber en nuestros corazones y nuestros pensamientos siempre? En nosotros siempre hay una pelea que es el hombre espiritual que está en nosotros y la batalla de la carne que está en nosotros.
O sea, vamos a seguir nosotros al espíritu que está en nosotros, que busca las cosas de Dios, que está dispuesto, o la carne que no está dispuesto y que está en contra. Estas dos cosas están peleando constantemente entre nosotros. O sigo para poder tener la guía del Espíritu Santo, tengo que vencer la carne. Y cuando sigo la carne, estoy ignorando al Espíritu Santo. Por eso Pablo en un punto dice, tenemos que morir cada día. Y cada día, ¿qué se refiere a esto? Cada día morir a la carne y vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, para recibir la guía del Espíritu Santo, tiene que ser así. Y para esto yo espero que entonces ustedes hagan un pacto, la oración del pacto, la oración 393777 son oraciones de pacto. Todo este material que tenemos nosotros es para que nosotros oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, la oración del pacto, no la mía, sino la voluntad de Dios. Y yo espero que ustedes vivan una vida experimentando esto. Segundo punto, la victoria de la oración que sobrepasa la tentación. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Hoy vemos que en este versículo el Señor toma a Pedro, a Jacob y a Juan, particularmente de entre sus discípulos, y los lleva a Pedro, a Santiago, a Jacob y a Juan. Y se van a otro lugar a orar, y cada vez que él iba, ellos estaban durmiendo. Y entonces, antes de este versículo, cuando estaban en la última cena, Jesús ya les habló de la muerte en la cruz, les habló de la resurrección, les contó todo. Y les dijo, y ustedes van a ser esparcidos, ustedes me van a rechazar, me van a botar y se van a ir. Él dijo eso, Jesús dijo esto. Y en ese momento, Pedro y sus otros discípulos les dijo, Señor, aunque tengamos que morir, te vamos a seguir. No nos vamos a separar de ti. No te vamos a negar. Dijeron eso fuertemente. Sin embargo, después de hacer esa confesión, ellos fueron con Jesús a orar. Después de ese momento, después de esa cena, ellos se fueron a orar con Jesús. Y después Jesús, cuando ellos están orando, Jesús les dice, Simón, ¿estás durmiendo? ¿No pudiste velar ni una hora? Hay un significado muy grande en la respuesta, la pregunta que Jesús hace. Porque Jesús le cambió el nombre a Pedro. Él antes se llamaba Simón. El nombre de Simón fue antes de recibir salvación. El nombre de Simón fue antes de encontrarse con Jesús. Y cuando Jesús se encontró con Simón, le cambió el nombre a Pedro. Pero ¿y por qué sí le cambió el nombre? Porque en este momento se encuentra con él y le dice, Simón, le está diciendo, no has podido cambiar la naturaleza anterior. No has podido cambiar tu naturaleza vieja. Sigue siendo débil. Y entonces, con este corazón, Jesús le está preguntando a Pedro. Sin embargo, ellos sin ningún cambio siguen durmiendo. Y ya después ellos no pudieron orar. Al resultado, en este versículo vemos que ellos no pudieron orar, no pudieron estar despiertos. Y ellos porque no tenían la fuerza de estar orando. De manera que cuando vinieron a arrestar a Jesús, como ellos no pudieron orar, fueron esparcidos inmediatamente. Y Pedro, que fue el que más había dicho que iba a ir hasta la muerte con Jesús, negó a Jesús 3 veces. Justo después de esto. Por eso, ¿qué pasa? Cuando nosotros no estamos despiertos, cuando tenemos que estar despiertos, cuando nosotros no oramos, cuando tenemos que orar, pasan estas cosas. Vienen problemas y no encontramos la respuesta. Y vienen estos resultados, lastimosos resultados. Por eso el Señor nos está mostrando que tenemos que estar dispuestos. En Primera de Pedro 5, 8, 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos del mundo. ¿Qué hace Satanás? Que perdamos la fuerza, porque nosotros somos seres espirituales, pero siempre estamos viendo las cosas visibles, y la única respuesta para nosotros es orar en el nombre de Jesús. Nosotros a veces tenemos que ver las cosas para orar, pero no es así.
텀을 타고 온다. Hay una pregunta, hay una frase que dice que Jesús viene sobre las nubes a nosotros, pero Satanás viene sobre las grietas. 기가 막히게 Entonces, ¿qué es esto? Satanás, en el momento en que hay una grieta en nuestras vidas, en que nosotros no estamos despiertos en la oración, Satanás viene. 단단의 언약을 붙잡고 Por eso yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Juan realmente se aferren a la palabra, esta palabra del púlpito, y vivan disfrutando 자신의 한계를 de esta oración, que realmente sobrepasen sus circunstancias y disfruten 25, que realmente dejen una obra de arte eterna. 결론입니다. Conclusión. 오늘 본문 통해서 우리는 Hoy, en la palabra de hoy, 한계를 넘으신 예수님, 또 깨어 기도 vemos el contraste entre Jesús, quien sobrepasó sus límites por medio de la oración, y entre los discípulos que fallaron, ya que no pudieron estar despiertos en oración. 한계가 온 것입니다. Cuando en el momento más importante del ministerio, los discípulos se encontraron con sus límites. Y esto pasa mucho en los cristianos. Porque pasa que como cristianos no estamos experimentando una vida de fe apasionada, ardiente. ¿Por qué no está funcionando? ¿Cuál es la razón? Ay, pero porque yo no puedo, como ese anciano, como ese pastor, correr ardientemente. Porque no puedo ser restaurado cada día. ¿Por qué no puedo hacer esto? No hay, solamente hay una respuesta. Es la oración. Por eso nuestra denominación todo el tiempo está hablando de la oración. Por eso habla de la oración 24, 25, eternamente. Todos los mensajes de nuestra denominación es oración. Si ustedes no oran, no creen. Y si no creen, no entienden. Y como no pueden entender, como no están entendiendo lo que se está predicando, entonces creen que están hablando cosas sin sentido. No son cosas sin sentido, es un mensaje. Y no entienden lo valioso que es. Nosotros decimos 1:38, las 1:38, el pacto de el monte Calvario, los siete caminos, las 7 cosas, todo es oración, oración, oración. Y porque ustedes no están haciendo oración, esas cosas golpean con ustedes. Y el Espíritu Santo tiene que obrar para que ustedes puedan entender la palabra que está siendo proclamada. Pero tenemos que orar. Y por eso nuestra iglesia, en medio de todo esto, nuestra iglesia, porque estamos siendo entrenados, estamos entendiendo y disfrutando esto. Inglaterra, que era la nación sobre la cual no se pone el sol en sus tiempos de imperio más glorioso. 이 빅토리아 여왕 한 분은 만찬에서 한 장교가 Y en esa época había una vez una reina, la reina Victoria, y una persona le preguntó cuál era el secreto para reinar la tierra de esa manera. Y ella dijo, oración. 그러니까 장교가 그 여왕께서는 하루에 몇 번 기도하십니까? Entonces le preguntaron, bueno, reina, entonces usted, le preguntaron a la reina, ¿usted cuántas veces ora? Y ella dijo, solamente una vez al día. Y después dijo, solamente una vez, desde el momento que me levanto en la mañana hasta el momento en que me voy a dormir. Solamente oro una vez. ¿Qué significa esto? Que todo el tiempo en el que está despierto está orando continuamente. Y es lo que está diciendo. Desde que se levantan, empieza a orar cuando se levanta y termina cuando se duerme. Ora una vez. Esto es 24. Yo espero que todos los creyentes de la iglesia de Juan oren al día una vez. Solo una vez. Solo una vez. Mientras yo a veces estoy haciendo ejercicio y toca hacer ejercicio cierto tiempo, y a veces cuando uno va al gimnasio y esto no es fácil. Pero entonces a veces yo digo, bueno, solamente 5 minutos, solo 5 minutos, porque es muy difícil pensar en ir al gimnasio y hacer ejercicio 40 minutos. Pero a veces digo 5 minutos. Entonces, a veces digo, bueno, 5 minutos. Entonces la gente que no ha podido orar, oren una vez al día.
그러면 그 기도가 Y que esa oración, 점점 y esa oración poco a poco se va a volver 24. Por ahora empiecen, Señor, Padre, necesito doble las rodillas delante de Dios. 하나님께서 어떻게 하루를 인도하시고 Señor, ¿cómo vas a guiar mi día? 과연 주는 그리스도시요 De verdad, hoy también voy a experimentar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que realmente es cierto que Jesús solucionó todos los problemas. Tienen que experimentar esto. 기도의 사람들 다 Por eso espero que todos ustedes se vuelvan personas de oración de la manera bíblica. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todos los creyentes de la iglesia de Won. Oramos para que ellos puedan entender y disfrutar de la oración. Que hoy, 한번 que desde hoy en adelante, 기도 시작하는 cada día, una vez, 되게 하여 vivan una vida que empieza en oración. Que pasen sus propias actitudes, lo que ellos pueden hacer, y vean a Dios Todopoderoso y pueden orar delante de Él, puedan tener un tiempo de ver sus respuestas. Y por eso cada día van a experimentar que Jesús es el Cristo y que sean evangelistas en cualquier lugar donde estén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.